Enero de 1959, Sverdlovsk, Rusia. El invierno siberiano mostraba toda su ferocidad cuando un grupo de 10 jóvenes decidió enfrentarlo en una expedición que prometía ser tan exigente como emocionante. Liderados por Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería y montañista experimentado, el equipo partió hacia los montes Urales, un lugar donde la vastedad de la naturaleza abruma incluso al más valiente. El objetivo era llegar al monte Otorten, cuyo nombre en el idioma mansi significa «no vayas allí». La expedición era un desafío certificado de categoría 3, el nivel más alto de dificultad en el montañismo soviético. El grupo, compuesto por 8 hombres y 2 mujeres, tenía experiencia en enfrentar condiciones adversas. Cada paso los acercaba a una travesía histórica, pero también a un destino que cambiaría sus nombres para siempre. El equipo partió el 25 de enero desde la ciudad de Ivdel, un pequeño asentamiento en los Urales del norte. Su ruta estaba meticulosamente planeada. Durante los primeros días avanzaron sin contratiempos, registrando su progreso en diarios y en fotografías. Las imágenes muestran sonrisas, compañerismo y entusiasmo, rostros que aún no conocían la tragedia que les aguardaba. Yuri Yudin, el 10º miembro, tuvo que abandonar la expedición temprano debido a problemas de salud. Mientras observaba a sus compañeros alejarse hacia las montañas, nunca imaginó que sería el único sobreviviente de esa expedición. Si hubiera sabido lo que les esperaba, diría años después, me habría esforzado por quedarme con ellos. El grupo alcanzó las laderas del monte Kholat Syakh, conocido por los mansi como la montaña de la muerte. Decidieron montar su campamento en una pendiente expuesta, probablemente para practicar en condiciones extremas o evitar retroceder hacia una zona más segura. Fue su última decisión registrada. El clima se volvió feroz. Los vientos huracanados y la nieve cegadora pintaron un panorama totalmente desolador. Esa noche ocurrió algo tan aterrador, tan inexplicable, que llevó a los excursionistas a desgarrar su tienda de campaña desde dentro y huir hacia la oscuridad helada, sin ropa adecuada, sin provisiones, sin una dirección clara. El 26 de febrero, tras semanas de búsqueda, un equipo de rescate encontró el campamento del grupo. Lo que vieron desafió a toda lógica. La tienda de campaña estaba rota desde el interior. Se encontraba rasgada, como si aquellos miembros del equipo hubieran salido huyendo. Los zapatos, abrigos y otros objetos esenciales estaban abandonados dentro, como si los excursionistas hubieran huido en pánico absoluto. Los primeros hallazgos se encontraron a unos 500 metros del campamento, cerca del límite del bosque, y allí encontraron a Yuri Gribonichenko y a Georgi Doroshenko. Estaban descalzos, vestidos tan solo con ropa interior, como si hubieran salido apresuradamente sin preocuparse por la mortal temperatura de menos 30 grados. Sus cuerpos yacían junto a una fogata improvisada. Las manos de ambos estaban quemadas, como si hubieran intentado calentar sus cuerpos con llamas que no bastaron para salvarlos. Igor Dyatlov y Zinaida Kolmogorova, más cerca del campamento, en oposiciones que sugerían un intento de regresar.
Y allí estaban Igor Dyatlov, el líder del grupo, y también Zinaida Kolmogorova, una de las dos mujeres. Dyatlov tenía un brazo extendido hacia la tienda, congelado en un gesto final de desesperación. Más cuerpos, más preguntas. No fue hasta mayo, cuando la nieve comenzó a derretirse, que se encontraron los cuerpos restantes en un barranco. Fue aquí donde el misterio se profundizó. Lyudmila Dubinina estaba en una posición horrenda, sin lengua. Tampoco tenía ojos, ni labios. Semyon Zolotarlov y Alexander Kolevatov, ellos presentaban fracturas costales severas, como si hubieran sido golpeados por una fuerza brutal. También Nikolai Tibiaux, que tenía el cráneo aplastado, un trauma que habría sido mortal instantáneamente. Lo más extraño era que estas lesiones internas no se correspondían con heridas externas. Era como si hubieran sido aplastados desde dentro por una fuerza invisible. Los investigadores también encontraron detalles que añadieron capas de misterio, podríamos decir. Radiación en la ropa. Las prendas de algunos excursionistas tenían niveles elevados de radiación. Y esto llevó a especulaciones sobre pruebas nucleares secretas. También luces en el cielo. Y esto es muy interesante porque testigos locales informaron de extraños resplandores anaranjados en la noche del incidente, sugiriendo fenómenos aéreos anómalos. También un diario sin acabar, un diario sin terminar. Las últimas entradas hablaban del cansancio del grupo, pero no había indicios de miedo o de pánico. Pero a raíz de este caso surgieron diferentes teorías para dar una posible, aunque fuera descabellada, explicación a lo que ocurrió en el paso de Dyatlov, como se le conoció a este misterioso caso. En primer lugar, una avalancha o colapso de nieve. Muchos investigadores sugirieron que el grupo huyó por miedo a una avalancha, pero sin embargo no había signos de deslizamientos y las lesiones no eran típicas de una avalancha, las lesiones que aparecían o que aparecieron en los cuerpos descritos. En segundo lugar, pruebas militares. Algunos creen que el grupo fue víctima de pruebas secretas de armas soviéticas. Los resplandores en el cielo podrían haber sido misiles o bombas sónicas. Esto explicaría las lesiones internas y la radiación, pero no el comportamiento errático de los excursionistas, que como bien sabemos salieron huyendo del lugar. En tercera posición tenemos fenómenos naturales, un fenómeno conocido como vórtices de viento, que podría haber creado un infrasonido que causó pánico y también desorientación. Pero sin embargo esto tampoco explica las lesiones graves ni tampoco la radiación en los cuerpos. La cuarta ya es mucho más atrevida, porque habla de un ataque extraterrestre. Los resplandores y las lesiones llevaron a algunos a especular sobre un encuentro con fuerzas no humanas. No sería el primer caso. Cuando hablamos del fenómeno ovni, de encuentros con extraños seres, no han sido pocos los casos, sobre todo en Brasil, ¿no?, que se dieron muchos casos allá por la década de los 70, 80, donde personas habían sufrido heridas permanentes, incluso durante toda su vida, provocadas por extraños encuentros con seres que no parecían provenir de este mundo. La quinta hipótesis sugiere criaturas salvajes, que se ha sugerido
que el grupo fue atacado por un yeti o por algún depredador desconocido. Sin embargo, no se encontraron rastros de ataque animal por el lugar. En sexta posición tenemos rituales Mansi. Aunque los Mansi eran pacíficos, una tribu del lugar, algunos creían que los excursionistas habían violado un terreno sagrado, desencadenando de esta forma una represalia sobrenatural sobre aquel grupo de amigos. En 2020, fijaos, un estudio propuso que el colapso de una placa de nieve pudo ser el detonante, pero esta explicación sigue siendo insuficiente para muchos. El paso de Dyatlov parece como un enigma que resiste el paso del tiempo, un recordatorio de que la naturaleza guarda secretos que quizás nunca podamos desentrañar. En la helada oscuridad de los Urales, las almas de los excursionistas de este grupo parecen seguir gritando al viento. Sus preguntas sin respuesta reverberando en las montañas. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Y sobre todo, ¿por qué?